Amigos, gracias por mantenerse en sintonía. Seguimos aportando la mejor información para todos ustedes. En esta tercera parte del programa vamos a establecer una conexión vía Zoom desde Apure con Rafael Amaro, farmacéutico. Rafael, muy buenos días, bienvenido al programa y gracias por acompañarnos a través de esta modalidad. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Vamos a hablar, Rafael, sobre los fármacos antivirales en COVID-19 y es que existe mucha desinformación sobre este tema y hay que aclarar sobre la indicación precisamente de estos. Así que, por favor, si nos puedes aportar toda la información adecuada. Bueno, es importante entender que los fármacos utilizados en la COVID-19 son medicamentos que son bastante delicados y que no todos tienen una indicación válida para todos los pacientes. Desde el año 2020 se ha recorrido por una cantidad de medicamentos para tratar de atacar el ARN del virus y reducir la replicación viral en los primeros 5 o 6 días de contagio. Y es importante entender que a pesar de que se ha hecho muchos estudios y se han realizado una gran cantidad de ensayos y de estudios post-comercialización, tenemos fármacos que hoy en día todavía tienen bastante riesgo. Y es por ello que, bueno, con los medicamentos que se arrancaron ya no son los mismos, pues la pandemia ha ido modificándose en el tiempo. Empezamos con medicamentos tipo cloroquina, citromicina, que hoy en día no tienen evidencia científica, y nos quedamos en este momento con Remdesivir del 2020. Ya 2021, 2022 tenemos medicamentos orales que se utilizan en las fases iniciales, como lo es Molnupiravir y Paxlovid. En Venezuela solo tenemos Molnupiravir. Y bueno, el Molnupiravir es un medicamento que se utiliza en la fase temprana de la enfermedad, los primeros 5 días desde que inicia la patología, con examen, con un estudio de diagnóstico. Y bueno, una vez que este fármaco ya está indicado, puede reducir la replicación. Pero es muy importante pues entender que no todos los fármacos tienen indicaciones válidas en todos los momentos, y esto es lo que tenemos que reforzar hoy. Es importante porque a veces nos dejamos llevar por la historia clínica de un familiar. Por ejemplo, yo tuve los mismos síntomas que tuvo mi tía, a ella le mandaron este tratamiento y yo también opto por irme por esas indicaciones de ese médico, pero realmente no es así. Hay como que indicar o individualizar cada fármaco según las características o los síntomas de la persona, ¿no, Rafael? Exactamente, cada paciente tiene que ser individualizado, se supone que tiene que recibir una atención médica para poder ser evaluado de acuerdo a lo que son las comorbilidades y los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Además de esto, hay que tomar en consideración que hay ya 2 poblaciones de pacientes, los vacunados y los no vacunados. En el caso de Molnupiravir, el ensayo clínico que se terminó a finales de diciembre, que es el MOVAO, que se hizo en Estados Unidos y en varios países del mundo, casi 8 países participaron, con un universo de 700 y algo pacientes. Ellos utilizaron el medicamento en pacientes vacunados. Es decir, que cuando la FDA, que es el ente regulatorio en Estados Unidos que aprueba todos los medicamentos a nivel de lo que es el uso de los mismos, aprueban el Paxlovid en uso de emergencia para pacientes vacunados que tengan contagio temprano. Eso es muy importante porque no todos los pacientes requieren el uso de Molnupiravir realmente. Yo he tenido casos actualmente donde los pacientes están vacunados y le indican el Molnupiravir, y resulta que es un fármaco que, además de tener beneficios, que todavía se están haciendo muchos estudios a nivel mundial, especialmente en el Reino Unido, tiene también muchísimas consecuencias que no están validadas, porque cuando hay una novedad farmacéutica, los medicamentos hay que tenerlos en cuidado, pues tienen problemas de seguridad, y en el caso de Molnupiravir, en pacientes puede producir efectos teratogénicos en el feto, porque es una de las reacciones adversas que se detectaron en conejos y ratones. No se utiliza en pacientes que estén en gestación ni que estén en edad fértil. Si están en edad fértil, hay que utilizar anticonceptivos de prevención de control familiar en los varones de barrera. Entonces es importante entender que los fármacos tienen indicaciones específicas y también tienen riesgo. Ahora, ¿qué pasa con Molnupiravir?
que Molnupiravir es un fármaco que hasta hoy todavía no tiene estudios desde el punto de vista del oncogénico en el caso de producir cáncer. Entonces es importante usarlo de manera racional. No todos los pacientes requieren Molnupiravir, y esa es la gran preocupación que tienen los médicos y muchos profesionales de la salud a nivel nacional, porque se está utilizando de manera irracional. Y bueno, la Sociedad Venezolana de Infectología lo está recomendando constantemente, no lo utilicen en todos los pacientes, vamos a individualizar, porque tenemos riesgo. En las novedades farmacéuticas no se sabe qué va a pasar en los próximos 3-4 años con estos fármacos, y eso es a nivel de todos los fármacos, y por eso es que hay que utilizarlos de manera racional. Claro que sí, por eso es importante también hablar de las complicaciones, Rafael, que puede, por supuesto, dejar la ingesta de estos fármacos no indicados de la manera correcta. Bueno, en el caso de las complicaciones a nivel agudo, que son las reacciones adversas que pueden aparecer en los primeros 7 días, tenemos que puede producir diarrea, náuseas y vómitos. En el caso de Molnupiravir, Paxlovid, que no lo vamos a profundizar porque no está en Venezuela, tiene reacciones adversas mucho más amplias y además que tiene interacciones con otros fármacos. En el caso de Molnupiravir, con las reacciones adversas leves, es muy seguro, ¿no? De hecho, el porcentaje entre el grupo que se le administró el medicamento y el grupo que no se le administró el medicamento, que es el grupo placebo, las reacciones adversas fueron muy similares. El hecho es que con reacciones adversas más a largo plazo no tenemos información al respecto. Y bueno, en los países desarrollados se utilizan manuales de riesgos para poder llevar un control del uso de estos fármacos. No se utilizan estos fármacos como medicamentos de servicio, que fue como ingresó a Venezuela, se utilizan como medicamentos en uso de emergencia. ¿Por qué? Porque tienen una evidencia intermedia y tienen riesgos muy altos. Entonces en Estados Unidos no los entregan en todos los sitios, son espacios controlados. En cambio en Venezuela lo estamos viendo en todas las farmacias, se vende por las redes sociales, se vende por un sinfín de espacios que no son controlados, y eso es lo que llama mucho a la preocupación, porque evidentemente si un paciente no está siendo atendido por un médico que tenga los criterios reales para indicar el medicamento o incluso se automedique, puede generar complicaciones. Si es una persona que no sabe que está embarazada, por ejemplo, puede consumir el medicamento, puede tener efectos teratogénicos, que tenga disminución del desarrollo de los cartílagos, pérdidas, abortos espontáneos. Entonces es muy importante entender que estos medicamentos hay que tenerles respeto, nos traen muchos beneficios porque también tenemos muchos beneficios con ellos. Los pacientes se mejoran de manera bastante sustancial, especialmente los no vacunados, y bueno, reduce la mortalidad, pero hay que tener el respeto, hay que individualizar cada paciente y utilizarlo en el momento adecuado, porque una vez que ya pasa la fase de replicación, especialmente con la variante Omicron, de 5 a 7 días, si se utiliza el medicamento ya no tiene efecto, porque esa fase no es de replicación. Entonces él ataca es la replicación. Entonces si lo utiliza después de 10 días no tiene indicación. Incluso los grupos familiares a veces se lo indican al abuelito de riesgo y entonces lo utilizan en todos los miembros de la familia y no tienen indicación. Entonces hay que individualizar, hay que verificar la seguridad y evitar consumirlo de manera indiscriminada para que en el futuro no veamos cuestiones que nos preocupen en cuanto a lo que es la mutagenicidad que puede producir el fármaco. Sí, es importante, además que hay muchas enfermedades que son asintomáticas, puede una persona incluso tener una patología y no manifestar esos síntomas, y ahí es cuando entra la automedicación y vienen las complicaciones porque no saben que de base tenían alguna enfermedad. También es importante la edad en la indicación de estos tipos de fármacos porque tienen alguna influencia. Amaro, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa a través de esta plataforma Zoom que nos permite establecer esta conexión desde Apure. Saludos, por favor, tus puntos de contacto para aquellas personas que quedan con algunas preguntas y dudas. Bueno, yo tengo un celular donde atiendo a los pacientes a través del 0424-340-8253 y por las redes sociales estoy activo constantemente con información de educación, live con distintos médicos a nivel nacional e internacional a través de @farmacéutico pendiente de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportar esta información en este tiempo donde todavía siguen aumentando los casos por COVID-19.
Amigos, y con esta información nos corresponde establecer nuestra última pausa, pero al regreso estará con nosotros Chiquinquirá Anduesa, terapeuta en sanación holística, quien llega para contarnos los beneficios de las terapias de hologramas y todos los beneficios que tiene para la salud. Así que no se aparten porque ya venimos con más de salud y algo más.